sin distancia nos acercamos ahora a la Facultad de Filología. Están conmigo en el estudio Nuria Polo. ¿Qué tal, Nuria? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Nuria Polo, le nombro a ella en primer lugar porque es la directora del curso que lleva por título Filología y Música Vocal, y es a lo que nos vamos a dedicar en este espacio. ¿No es así, Nuria? Efectivamente. Nos acompañan también José Ramón Carriazo, que es profesor en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología y secretario del departamento. ¿Qué tal, José Ramón? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Casi tendría que decir bien hallado, porque este es tu sitio natural. Bueno, ha pasado un largo verano sin visitaros. La invitada es Pilar Lirio. Pilar, un saludo, bienvenida de nuevo. Muchas gracias. Pilar Lirio es soprano, es profesora de ciencia vocal y directora de Hispasón, ¿es así? Exactamente. Y participa también en el curso del que vamos a tratar, que se llama, lleva por título Filología y Música Vocal. A mí me gustan estos experimentos porque señala que la Facultad de Filología se abre más a la sociedad, porque un título así, en genérico, Filología y Música Vocal, ¿qué relación hay entre filología y música? Nuria Polo, que eres la directora del curso, cuéntanos. Así es. Hemos visto que la filología va mucho más allá y que no solamente se puede centrar en el texto escrito, y precisamente yo, que trabajo con fonética, vemos esta relación de la lengua con otras disciplinas, y nos dimos cuenta de que había mucha relación entre los textos y el español con la música y con distintos tipos de estilos vocales y musicales. Ya has dado una pista, porque si tú eres fonetista, además, de fonetista al canto hay casi un paso, o es una escalera que nos lleva ahí. Bueno, en mi caso habría muchos pasos porque canto muy mal, pero sí, hay mucha relación porque detrás del canto hay todos nos lo puede contar Pilar, hay mucho conocimiento fonético y acústico, y precisamente la lengua es la lengua hablada, es eso. Bueno, y yo además tengo que agradeceros que hayáis pensado en un programa de radio, porque esto se va a escuchar. Así es. Aparte de en Radio 3, que se emite a unas horas, bueno, un tanto intempestivas, pero luego queda colgado en canal.unet.es. Y yo creo que los alumnos, los estudiantes que se acerquen a este curso van a contar con este material, además, que les servirá de mucha ayuda. Efectivamente. ¿Qué podemos decir entonces del curso en general, Filología y Música Vocal? Toma la palabra, José Ramón. Pues sí, el curso surgió de una idea de Pilar Lirio y Nuria Polo, por eso ella es la directora, y se trata de poner sobre todo a los cantantes, a los estudiantes de canto, pero también a la gente aficionada, musicólogos, a la música vocal, en contacto con la filología. Muchas veces los cantantes, ahora nos lo dirá Pilar, no entienden lo que cantan o no saben qué es exactamente lo que significan aquellas palabras que están incluidas en las letras de las canciones. Para tener las herramientas que les permitan conocer qué es lo que cantan y qué es lo que se dice cuando cantan, hemos creado entre un grupo de profesores de la facultad y también otros profesores, luego lo comentaremos, un programa de aproximación, de introducción a la filología, cuyo objetivo es darles las herramientas y los instrumentos para que ellos puedan, entender qué es lo que dicen cuando cantan. Ese sería el objetivo principal del curso. Digamos que nosotros, dentro de lo que es el mundo de la música, tenemos los cantantes, los ejecutantes, digamos, de lo que es la voz cantada, pero luego tenemos otra serie de profesionales que, si bien tienen relación con la voz cantada, no son cantantes en sí, como pueden ser directores de coro, pueden ser pianistas, en fin, musicólogos, un montón de profesionales que acceden a ese repertorio de voz cantada, de música vocal. Entonces, dentro de lo que es el mundo del canto, tenemos sobre todo la dificultad de la pronunciación, debido precisamente a toda esa evolución del castellano, y también debido a la dialectología, a las distintas pronunciaciones que tenemos dentro de nuestro mundo hispano, no solamente el español, sino también el de América. Todo pueblo, digamos, una de sus expresiones es la cantada. Pero claro, evidentemente la cantada, la fonética, como bien decíais, está muy unida a la voz cantada de muchas más formas de lo que nos podemos pensar. Y toda la expresión vocal cantada de cualquier pueblo es a través de su fonética, de su lengua. Entonces, es necesario, evidentemente, cantar en esa lengua. El problema que tenemos nosotros es que muchas veces, como somos nosotros los que cantamos en nuestra lengua, pues decimos, pues ya sé español, ¿para qué voy a...?
Y que no lo cuidamos tanto. No lo cuidamos tanto, quizás, o no somos tan pulcros, ¿no? en ese sentido. Entonces tenemos, por un lado, el problema de la fonética, pero otro problema muy importante que es el léxico. El cantante necesita expresar. Malamente va a expresar si no conoce el significado de los términos que utiliza. Pero los términos en sí no solamente tienen un significado, tienen un significante, es decir, son reflejo de una cultura. Entonces, es necesario profundizar no solamente en lo que significa, sino lo que hay detrás de cada término. Yo creo que es una labor muy, muy importante. Estamos en un mundo multidisciplinar en la que cada vez más disciplinas, ¿no?, se van uniendo para encontrar esos puntos en común, y creo que es un buen primer paso para poder hacerlo. Yo creo que en sí la oferta es atractiva, filología y música vocal, repito, aunque sea un tanto insistente, pero yo creo que conviene tenerlo en cuenta. Yo no sé si es una cuestión administrativa o qué, pero ¿a quién va dirigido este curso? ¿Quién se puede acercar a él? Pues en principio puede ir dirigido a cualquier persona que tenga interés, bien desde el punto de vista musical o bien desde el punto de vista filológico. La idea es que dentro de los planes de estudio de la filología, o de la filología en concreto del español, no tenemos espacio para tratar estos temas que son quizás dentro de la filología más colaterales, como es el caso de la música, pero, y lo mismo desde el punto de vista de la música, cuando se acercan a los cantantes o los musicólogos al estudio musical, dejan de lado estas cuestiones más de historia del español, etcétera, que comentaba Pilar. Entonces, la idea es completar ambos estudios, ambas formaciones, desde los dos puntos de vista. Al estudiante o al musicólogo, al profesional de la música que quiere saber más del español, y al filólogo, al estudiante de español que quiere saber algo más sobre la historia de la música, los textos musicales y la relación con el español. Un poco el público es ese. Quiero recordar que el plazo está abierto de matrícula hasta el día 1 de diciembre. De diciembre. Y el curso, ¿verdad?, empieza el 15 de enero. El 15 de enero. Pero que todos esos datos administrativos o académicos los tienen en la página web, ¿verdad? En la página web de la UNED, donde están todos los cursos de formación personal, profesional, etcétera, ahí los pueden encontrar. Bueno, a mí me gustaría seguir hablando con Pilar Lirio, porque la verdad que es un placer. Y bueno, ¿qué aporta la ciencia vocal, tu labor, en este curso? Pilar, cuéntanos. A ver, ¿quieres que todavía profundicemos más? Me temo. Sí. A ver, desde el punto de vista de la ciencia vocal, es muy importante la fonética. No solamente como forma de pronunciar un idioma y hacer entendible ese idioma, sino también porque las posiciones fonéticas de los órganos propician o obstaculizan la emisión de la voz cantada. Entonces, en cada etapa histórica, la pronunciación del idioma podía condicionar incluso la técnica vocal. De tal manera que si alguien quiere cantar una canción en castellano antiguo, es interesante profundizar en ese momento histórico en que la canción fue compuesta, para descubrir, digamos, como esos rasgos fonéticos que subyacen en la canción y que pueden llevarnos a sospechar qué tipo de técnica vocal era utilizada, qué tipo de colocación de la voz, etcétera. Porque no nos olvidemos lo que antes os decía, que está totalmente unido. Tenemos pendiente precisamente José Ramón y yo un programa sobre el tema de cómo el idioma condiciona la música y la música condiciona el idioma mutuamente. ¿Y se podría hacer un estudio diacrónico, José Ramón, a través del canto de la evolución de la lengua? De la evolución de la lengua, como estudio diacrónico, se encarga la historia de la lengua, y el curso sobre la evolución del canto está organizado de acuerdo con la periodización de la historia de la lengua. Es decir, no vamos a hacer un estudio, no vamos a hacer una investigación, será a un nivel divulgativo, formativo, pero tienes razón cuando sugieres que es a partir de la periodización de la historia de la lengua desde donde se puede atacar esas diferencias que hay en el canto y que pueden afectar a la técnica vocal
en cada momento. Un cantante de la actualidad puede enfrentarse a un texto medieval, puede enfrentarse a un texto de los siglos de oro o puede enfrentarse a un texto contemporáneo. No vamos a tratar en el curso la época contemporánea porque no plantea dificultades, porque desde la fundación de la Real Academia, desde el siglo XVIII hasta acá, ha habido pocos cambios y las diferencias que son de tipo dialectal o de variedad las conocemos todos, somos capaces de distinguir a un argentino, a un mexicano o a un hablante del español peninsular. En el curso vamos a tratar los periodos anteriores, el periodo medieval, una primera parte del español peninsular, donde se introducirá la época prerromana y romana, las peculiaridades del latín hispánico, las cuestiones que tratábamos en aquel programa que recordabas antes, del rito hispánico, el rito mozárabe, el uso peculiar del latín que hace la Iglesia visigoda y su sucesora, la Iglesia leonesa y la Iglesia castellana, y luego ya nos adentraremos en las lenguas peninsulares, no solo el español o su antecedente medieval, el castellano, también el sefardí, los cantos sefarditas, o andalusí, mozárabe, las primeras composiciones líricas conocidas en lengua romance, las jarchas, que fueron descubiertas en los años 50 del siglo pasado, contienen las primeras palabras escritas en una lengua romance, el romance andalusí, pues estaban compuestas para ser cantadas. De hecho, eran estribillos, las jarchas eran versos en romance que se incluían en composiciones escritas bien en hebreo o bien en árabe clásico. La lengua de Oc, la lengua del otro lado de los Pirineos, a la que tanto le debe la cultura medieval española y que se siguió hablando en ciudades como San Sebastián o como Jaca hasta principios del siglo XX, que tiene un gran florecimiento lírico en la época en la época provenzal, ¿no? con los Minnesangers y los trovadores, ¿no? La época de los trovadores, de donde nace la lírica galaico-portuguesa. Las primeras palabras escritas en portugués o en gallego-portugués también fueron escritas para el canto. El catalán, aunque es verdad que los primeros cantos en catalán utilizaban la lengua de Oc, pero también el canto más antiguo peninsular, el canto de la Sibila, ¿no? Es un canto trilingüe, una parte latina, una parte provenzal y una parte en catalán mallorquín, o el euskera, que el euskera no es conocido como lengua escrita en la Edad Media. Las primeras palabras aisladas son del siglo XV y luego hasta la traducción del Nuevo Testamento en el siglo XVI no hay textos escritos en euskera, pero la tradición, por ejemplo, de las pastorales que veníamos ahora hablando, de la Purdi, se supone que tienen raíces medievales. Y después de ahí ya pasamos a una tradición mucho más conocida y mucho más consolidada. Ya podemos hablar plenamente de español en el siglo de oro, con los cancioneros cortesanos, los cancioneros del siglo XV, siglo XVI y siglo XVII, ya también el romancero viejo, romancero nuevo, donde estamos acostumbrados a estudiarlo desde el punto de vista de la literatura, los que hemos estudiado filología, pero en realidad son composiciones hechas para ser cantadas, ¿no? Y de ahí el nombre de cancioneros, o el caso de los romances, que en el caso del romancero viejo, el romancero transmitido de manera tradicional, se ha transmitido gracias al canto, ¿no? Ahí estaría el romance. Y por último, el español de España termina con el barroco, periodo que en lo musical abarca buena parte del siglo XVIII, aunque en la literatura el siglo XVIII ya es clásico, pero desde el punto de vista de la historia de la música incluimos plenamente el siglo XVIII, donde es el auge de la música escénica, de la ópera y de todos los géneros menores que posteriormente darán lugar a la zarzuela y que tienen su origen en el entremés. Evidentemente, la música escénica está muy relacionada con el canto. Y luego hay un segundo bloque donde se va a tratar el español americano, donde también hay música eclesiástica en latín, y el latín que utilizan las iglesias metropolitanas americanas es un latín trentino y llevado desde España, es decir, pertenecen a la tradición del canto hispánico.
Y después la música tradicional, el canto tradicional, donde hay tanto español estándar como español indigenizado y el español de los negros, que en algunas zonas de América es muy importante. Serían los 3 troncos del canto tradicional hispánico en América, donde además el español entra en contacto con el quechua, con el náhuatl, con el guaraní, que también aportan, ¿no? Si recordamos ahora, por ejemplo, la misión, ¿no? Uno de los argumentos que utilizaban para demostrar que los indios de las reducciones del Paraguay tenían alma es que eran capaces de hablar latín y además eran capaces de cantar, ¿no? Esas serían las 2 partes del curso que, como ves y como tú sugerías, está estructurado siguiendo la periodización de la historia de la lengua, porque es ahí donde encontramos diferencias de léxico, diferencias de pronunciación que condicionan el modo de cantar en la actualidad las composiciones de cada una de las épocas. Si se han incorporado tarde a escuchar ese espacio, les recuerdo que estamos en un programa de filología, que estamos hablando de el curso Filología y Música Vocal, que tienen oportunidad de matricularse en la UNED hasta el 1 de diciembre. El curso empieza el 15 de enero, o sea que están todavía en tiempo. En este estudio, hablando de este curso, repito, Filología y Música Vocal, están Nuria Polo, directora del curso, José Ramón Carriazo, que es profesor del Departamento de Lengua Española y Lingüística General, y nuestra invitada, que es Pilar Lirio, soprano, profesora de Ciencia Vocal y directora de Hispasón. Me quedo con ganas de saber más cómo se rastrea la música, Pilar. Es que a mí me cuesta trabajo, porque bueno, cuando se habla de historia, pero cuando se habla de voces, de canciones, de lo que sonaba, la fonética, pues a lo mejor lo ves escrito y ves la evolución de cómo la F dio en fricativa o algo así. Perdonad que no soy alumno de filología, tengo aquí 2 profesores, pero en música, ¿cómo se conserva, cómo se mantiene o cómo se transmite? Es complicado, en música es complicado, porque de hecho las primeras composiciones que tenemos escritas, que son las del rito visigodo, hay mucho material que es realmente reconstruido. Parte se debe al cardenal Cisneros, que fue el que decidió que no se perdiera. Entonces, posteriormente hizo indagación, intentó recopilar todo eso, pero hay poco de original, digamos, hay poco, y aparece muchas veces fragmentitos en muchos sitios del mundo. Entonces es muy complicado. Si quieres irte incluso a lo anterior, ya ahí entramos en temas de arqueología musical, etcétera. Hay expertos en reconstrucción, pero sobre todo, más que nada es por lo que nos va llegando, ¿no? De cultura celta, de cultura, todas esas músicas, ellos empiezan como a subir, digamos, como la escala, ¿no? O sea, ellos van atrás en el tiempo y, bueno, tienen sus técnicas, que para eso es eso, el tema de la arqueología musical. La verdad que en ese sentido yo no sé cómo se hace, porque es muy complejo, pero está la especialidad. De hecho, en el curso intentaremos contactar con personas que de alguna manera complementen el curso explicándonos a través de entrevistas o lo que sea, pero que intenten complementar todo esto. Pero cuando hablamos es exactamente igual que en lengua, cuando hablamos de tan antiguo, los materiales, ten en cuenta que también son perecederos, en fin. Es complejo, sí, es muy complejo, es muy complejo. Entonces, pues eso, es ir indagando. De hecho, se van descubriendo. Nuria cada 2 por 3 me está mandando información sobre los frutos de esta arqueología musical, ¿no? Cosas que se van descubriendo en distintos sitios, ¿no? del mundo, y luego pues presupones que por colonizaciones, invasiones, etcétera, pues se implanta, ¿no? cierto tipo de música, pero es muy complejo. Pero no solamente encontrarlo, sino también muchas veces interpretarlo. Claro. Pero es exactamente igual, ten en cuenta que el lenguaje musical es lenguaje. Sí. Entonces, claro, tiene todos los pros y los contras que tiene la investigación en cualquier rama de la lengua. Lo que pasa es que la investigación ahí tiene una labor tremenda, claro, imagino, ¿no? Bueno, como en fonética, ¿no? Como en lengua española en general, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Qué más cosas me podéis contar? Has avanzado un poco, Pilar, que habrá también profesores invitados en el curso, Nuria, según los temas que se traten, ¿no? Cuando... Bueno, haremos lo que podamos. Eso queda un poco todavía para sorprender a nuestros futuros alumnos. No queremos que estén al corriente. Exactamente. Queremos mantener el misterio para lo que se van a encontrar. Crear un poquito de tensión, eso está muy bien. Bueno, de todas formas, el programa que ha comentado José Ramón, yo creo que es en sí atractivo, porque además
yo creo que esto puede interesar tanto a gente de filología, sobre todo fonetistas, pero yo creo que incluso literatura, ¿no? Porque a veces parece que se hace ahí una separación tajante entre lengua y literatura, ¿no? Porque cuando hablabas de zarzuelas o textos del Siglo de Oro, muchos estaban hechos para ser cantados, ¿no? Porque el teatro en sí, la música y la canción formaba parte fundamental de evidentemente, es lo que antes te decía, la música y la fonética están unidas hasta tal punto que, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, un cantante sobre una U es muy difícil que pueda emitir agudos porque la configuración del tracto vocal no favorece la emisión de un agudo en una U. Entonces, quiere decir que si el compositor y el libretista tenían que siempre que trabajar muy unidos, porque si en una zona especialmente difícil el libretista ponía una vocal especialmente difícil, pues el cantante no podía llevarlo a cabo de manera, digamos, un poco elegante, con un buen resultado. Entonces, por eso te digo que está totalmente unido una cosa con la otra. Pero el lenguaje vocal, la lengua que subyace dentro de un mensaje musical, tenemos que pensar que es distinto. Es completamente distinta a lo que es un mensaje hablado, un mensaje musical, precisamente por todas estas normas de técnica vocal, por todo esto. Por eso es importante no solamente las vocales, también las consonantes, ciertas consonantes, por ejemplo, las guturales, la K, las velares, todas estas no te permiten que proyectes la voz de una manera adecuada, porque te llevan, la posición vocal te la llevan como muy atrás. Entonces, de hecho, hay una norma de canto internacional, es que la R, todos los cantantes líricos la pronuncian a nuestra manera, la R. ¿Por qué? Porque la R de otras lenguas hace que la voz se vaya para atrás y sea muy difícil su proyección. Con lo cual, todas esas normas, los compositores que eran sabios y los libretistas que eran sabios, ¿no? Sí, si te pones a analizar, a desmenuzar lo que hay detrás, encuentras mucha sabiduría a veces. Me llama la atención también lo que comentaba José Ramón, la transmisión oral, bueno, ha sido fundamental, claro, pero por ejemplo en los trovadores, ¿no?, que eran a lo mejor más populares, o los juglares, porque yo estoy pensando que, claro, era la forma también de comunicar a la gente del pueblo que a lo mejor no tenía acceso o no sabía leer directamente, seguramente en muchos casos, a toda esa transmisión de novedades, de noticias, sí, o de, ¿no? Eso es importantísimo. Pasa un poco con el euskera que decía José Ramón, que a lo mejor tiene menos tradición escrita, ya has dicho que es más antiguo, ¿no? Pero toda la forma de comunicarse era a través de la voz, claro, y de la música. Claro, nosotros nos hemos perdido históricamente, musicalmente, quiero decir, toda esta fase toda esta época de los aedos griegos, ¿no?, que de alguna manera recitaban las hazañas. También hay. Lo que pasa que cuando ya tenemos constancia por escrito de música, aunque sea de tradición oral, estamos ya dentro de lo que es la lírica esta trovadoresca y de el amor galante. Sí, más reciente. Entonces, sí. Se transmitían menos las noticias. Sí. Era más ¿sabes? Eran otros temas, ¿no? Eran otros temas diferentes. Pero sí, también hay, exactamente, también existen textos relativos a batallas o sobre todo con los moros y esas cosas que había entonces, sí, ¿no? Entonces, sí que existe, por supuesto que existe. Pero bueno, hasta el mismo nombre, tú has dicho composiciones líricas, eso es porque estaban acompañados de la lira, ¿no? Uh-huh. Desde mi poca información, porque me da un poco de apuro estar hablando aquí tanto delante de, se solían de acompañar los profesores. Y luego con el laúd. Con también, el laúd, que era muy sobre típico todo pulsado, además de sí. los... Uh-huh. Bueno, pues estamos rematando ya el tiempo. Parecía que era mucho, pero si queréis decir alguna información, a tiempo estamos. Bueno, yo quiero hacer un inciso. Yo quiero decir que este curso, que surgió un poco la idea pues entre Nuria y yo pues con motivo de este proyecto Hispasón, que es el que profundiza en el tema de la filología y la música vocal. Hispasón es un proyecto de una asociación que se llama Ars Vivendi y estamos gestionando un plan de descuentos para los socios de esta asociación. Entonces, Ars Vivendi. Los que estén interesados en matricularse y en tener un descuento se pueden poner en contacto con la asociación a través del correo electrónico info@avivendi, las dos con v.es, que es como la contracción de Ars Vivendi, avivendi.es. De acuerdo. Y bueno, que yo también les remito a en la página central de la UNED, dentro de la Facultad de Filología, Nuria. No, en la página general de la página UNED. General lo encuentran, ¿no? O sea que no tienen que estar buscando por departamento ni No, facultad, no pueden ni poner nada. los cursos y sale directamente los cursos de formación.
Bueno, pues yo os auguro mucho éxito porque la verdad que me parece una propuesta muy, muy interesante, tanto como para filólogos, cantantes o gente que estudie música, y yo creo que en general para gente que esté interesada en estos temas, ¿eh? No tienen por qué ser a lo mejor, ¿no?, licenciados en filología. No se exige ninguna titulación especial, ¿no? No. No, es un curso de abierto. Formación permanente, formación profesional, abierto a cualquier, no hay ningún requisito de ingreso. La metodología pues serán comentarios de texto, con lo cual pues sí que hay que tener una cierta predisposición. Sí, manejar las herramientas para la enseñanza a distancia de la UNED, pero para eso está el tema introductorio y para eso estamos en el equipo docente pues dispuestos a ayudar a todo el mundo. No hay ninguna sesión tampoco presencial y la evaluación va a ser también a distancia, no hay que hacer ningún examen, o sea, está pensado para poderlo hacer a su ritmo, cada uno a su ritmo y desde cualquier lugar del mundo, siempre que se cuente con una conexión a Internet y un mínimo dominio de las herramientas informáticas. Pues yo animo desde aquí a todos los que nos escuchen y que tengan un mínimo interés, porque bueno, los profesores que están aquí como plantel del curso van a estar siempre a su lado porque les conozco y sé que están dispuestos. Nuria Polo, profesora del Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología y directora del curso Filología y Música Vocal. José Ramón Carriazo, profesor del Departamento de Lengua Española y Lingüística General también. Y Pilar Lirio, soprano, profesora de Ciencia Vocal y directora de Hispasón. Muchas gracias y espero veros en cualquier ocasión que lo merezca, pues estar aquí en una mesa de estudios charlando tranquilamente. Muchísimas gracias a ti. Hasta la próxima. Muchas gracias. Lengua española y música vocal. Con una canción pastoral vasca termina ya nuestro programa Sin Distancias, un tiempo para la educación y la cultura con el sello de la UNED, la universidad que está más cerca de todos.